Bloody Alphabet es un libro para colorear de asesinos. Sí, yo sé que hace mucho no subo videos. Bueno, perdón, volví. Bloody Alphabet es un libro para colorear de asesinos seriales y hoy toca la letra R de Richard Ramírez. Recuerda que el libro lo puedes comprar con el link de mi perfil. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, conocido como The Night Stalker, el acechador nocturno o el acosador de la noche, nació el 29 de febrero de 1960, Species, jeje, en El Paso, Texas. Creció en una familia disfuncional de inmigrantes mexicanos bajo la religión anglicana, con un padre ex policía alcohólico y muy violento que golpeaba a su esposa y a sus 5 hijos, pero especialmente a Richard, que era el hijo menor. Cuando tenía 12 años se juntaba mucho con su primo Miguel Ramírez, un veterano de la guerra de Vietnam que asesinó, violó, desmembró y decapitó muchas personas estando allá, y le contaba todo a Richard con detalles, incluso mostrándole fotos instantáneas de sus víctimas durante y después del ataque, aunque según Richard estas historias nunca lo impactaron. Por influencia de su primo comenzó a tomar alcohol y a fumar marihuana a los 10 años. También se escaparía de su padre yendo a dormir a cementerios. El 4 de mayo de 1973, Richard presencia como su primo Miguel asesina a su esposa disparándole en la cara. Miguel no fue a la cárcel por esto, típico, y lo enviaron 4 años a una institución mental. Richard comenzó a agravar sus delitos de robo, acoso y violaciones, pero nunca fue reportado. También comenzó a obsesionarse con el ocultismo y el satanismo y a abusar de otras sustancias ilegales, especialmente después de dejar el colegio y mudarse a California en 1982. El 10 de abril de 1974, Mei Leung, una niña de 9 años, estaba con su hermano de 8 años y habían perdido un billete de $1. Richard le dijo que sabía dónde estaba y que lo acompañara, y este se convierte en el primer asesinato registrado de Richard Ramírez. Esto fue descubierto en el 2009 por pruebas de ADN que no se podían hacer en la época, incluso se encontró el ADN de otra persona que hasta hoy no se sabe quién es. Este crimen no hace parte de sus asesinatos en series como el acechador nocturno, por lo que se cree que hay muchos más asesinatos cometidos por él de los que no se tienen registro. A pesar de ser asesino en serie, Richard no era muy ordenado en su modus operandi, no tenía tantos patrones como otros asesinos, pero su apodo de el acechador nocturno lo obtuvo porque en la mayoría de los casos acosaba a las víctimas tarde en la noche mientras estaban en sus casas para luego irrumpir en ellas. No tenía un perfil de víctimas definido, solo mataba al que encontrara en las casas, principalmente a los hombres de un disparo, y a algunas mujeres y niñas las violaba. Al inicio fue difícil unir los casos ya que eran tomados como casos aislados, ni siquiera la forma de asesinar era similar en todos los casos. En algunos casos era muy cuidadoso con la evidencia y en otros no le importaba y dejaba huellas dactilares y de sus zapatos. La huella de los zapatos fue un factor que ayudó a conectar los crímenes, ya que era un zapato que solo una unidad había sido enviada a Los Ángeles, pero no tenían registro de quién la había comprado. Con el tiempo también se comenzó a dibujar pentagramas y a dejar mensajes en las paredes, algo que recordó mucho el caso de Manson, que por cierto ya lo hice, lo encuentran en mi perfil. Ramírez no asesinaba a todas sus víctimas, algunas las dejaba en estado muy grave y a otras las dejaba ir, como es el caso de Anastasia Gronas, que tenía 6 años cuando Ramírez abusó sexualmente de ella en 1985 para luego dejarla en una gasolinera y decirle que llame al 911. Comenzó a cometer crímenes en San Francisco y cada vez se hacían más reconocidos en los medios. Incluso los medios y la alcaldesa de San Francisco filtraron información relevante del caso que complicó todo para los detectives. Algo que suele pasar en estos casos es que los asesinos son muy narcisistas y les gusta ver noticias sobre ellos, volver a los lugares, etc. y por alguna razón comienzan a creer que no los van a atrapar y se relajan un poco. Esto pasó con Richard Ramírez. El 24 de agosto de 1985, Ramírez intenta entrar a otra casa de una familia que acababa de volver de vacaciones, pero James Romero, de 13 años, escucha sus pasos mientras sus padres dormían, pero pensaba que era un ladrón. Logra escapar y ve la placa del carro, le dice a sus padres y ellos lo reportan sin saber que se trataba del famoso asesino en serie. Aunque falló su intento de entrar a esa casa, simplemente fue a otra y ese mismo día cometió su último crimen registrado a una pareja donde violó y amarró a Inés Erickson y asesinó a su esposo, pero a ella la dejó viva por lo que pudo ver que se iba en una camioneta anaranjada. Ella lo reportó y encontraron la camioneta abandonada con las placas que había dicho James y estaba reportada como robada. En el análisis encontraron huellas dactilares que coincidieron con las encontradas en reportes anteriores de la policía. Ramírez había salido de la ciudad y cuando volvió todos los periódicos de la ciudad tenían su foto y estaba siendo buscado. Muchas personas lo reconocieron y él intentó escapar, pero no pudo y las personas
personas lo intentaron linchar. Aunque sí lo golpearon, la policía intervino antes de que lo mataran y es así como el 31 de agosto de 1985, a sus 25 años, Richard Ramírez es capturado. El juicio comenzó el 22 de julio de 1988. Ramírez no cooperó con la policía, tampoco confesó ningún crimen, se tomaba el juicio más como un juego o un show. El 20 de septiembre de 1989 fue hallado culpable y el 7 de noviembre fue condenado a pena de muerte por cámara de gas, pero él y sus abogados apelaron muchas veces. Su perfil psicológico fue descrito como un psicópata hecho, más no de nacimiento, que por sus experiencias de pequeño desarrolló epilepsia del lóbulo temporal, agresividad, hiperseguridad y diagnosticado con trastorno esquizoide de la personalidad. Por el físico de Richard Ramírez, este caso tuvo demasiada ibristofilia y, como saben, en esta cuenta no apoyamos eso. Recibía muchas cartas y fotos, hasta se casó estando en la cárcel, pero ella lo dejó en el 2009 cuando se confirmó por ADN que Ramírez había abusado y asesinado a la niña de 9 años que les comenté antes, y él le había jurado a su esposa que era inocente en todo. En todo caso, por las apelaciones, la pena de muerte se demoró mucho y Richard Ramírez murió el 7 de junio del 2013 por cáncer con complicaciones y hepatitis C a sus 53 años.